Hola, hola, que les bendiga. Estamos en la clase de semana 4 del libro de Efesios y Filipenses, Instituto Bíblico Cuadrangular, primer semestre del año 2025 y día 29 de abril. Vamos a repasar un poco algunos conceptos y algunas profundizaciones respecto a esta segunda parte del libro de Filipenses, que es la semana 4 de nuestro ramo de estudio. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo especial en su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por todo lo bueno que tú eres sobre nosotros. Permite, Señor, que puedan aprender los alumnos y yo mismo también, Padre amado, los secretos de esta epístola de Filipenses, Señor, secretos que son expresados y revelados a través de tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, bendícenos en este tiempo de estudio. En tu santo nombre, amén y amén. Bien, como les mencioné, ¿cierto? Estamos en la semana 4 de nuestro texto de estudio, ¿ok? Entonces corresponde revisar el folleto de la página 39 a la 41 y Filipenses del capítulo 2, verso 5, ¿cierto? Hasta el término de Filipenses. Como no tenemos el tiempo para rever todo y usted tiene que hacer su tarea cada día con sus preguntas, quiero solamente hacer hincapié en algunas partes, en algunos versos para ir tomando algunos conceptos o algunas cosas que pueden ser necesarias. Ya, primero, esta segunda parte de Filipenses, hablábamos el otro día, ¿cierto? La semana pasada, Filipenses, una carta de amor de Pablo, una carta donde se nota que hay una diferencia en el sentir de Pablo respecto a otras iglesias, ¿cierto? Fundó muchas iglesias, pero a Filipo, ¿cierto? Le tenía un cariño especial y esta carta representa en una buena cantidad, una proporción en la representación de ese amor. Entonces, eh, cuando el apóstol comienza a entregar este mensaje, se trasunta su cariño y su especial anhelo de estar con los filipenses y también de ser bendecidos con, con tener buenos noticias, buenas noticias de ellos, de su comportamiento, ¿ya? Ahora, en esta sección segunda, por así decirlo, del libro Filipenses, hay varios conceptos teológicos que son un poquito más interesantes, más allá de las recomendaciones propias que el apóstol hace. Si vamos a leer del verso 5 del capítulo 12 en adelante, que es uno de los puntos que quiero leerles y quiero profundizar un poquito, ¿ya? Que es un texto conocido, pero que implica grandes conceptos, ¿ya? En el capítulo 2 de Filipenses, versos 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué bellos versos, hermanos, alumnos cargados de profunda teología, de doctrina fundamental de todos los cristianos que amamos a Dios. ¿Ya? Primero nos muestra y nos comienza a impulsar a tener lo mismo que tenía Jesús, o que tuvo Jesús en la versión textual. En Filipenses 2:5 dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús, el Mesías. O sea, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Lo que está presentando el apóstol Pablo es lo que tuvo Jesús. Es como él era. Acuérdense, insisto y siempre he insistido, de que nosotros no somos paulistas, nosotros somos cristianos. Tenemos la doctrina expresada por el apóstol Pablo, documentada por el apóstol Pablo, pero esa doctrina y nuestra interpretación de la doctrina paulina tiene que ser siempre confrontada con Cristo. Nuestra predicación y la predicación de Pablo es cristocéntrica. Por lo tanto, cada uno de estos conceptos tiene que ser confrontado con lo que Jesús dijo y con lo que Jesús hizo. ¿Ya? Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Lo que hubo también en Jesús, ¿qué había en Jesús el Mesías? ¿Qué era lo que era su sentir? ¿Qué era lo que él tenía? Verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 6 Biblia textual, el cual, existiendo en forma de Dios,
no quiso por usurpación ser igual a Dios. Entonces, acá vemos un concepto, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá el apóstol Pablo no está relatando un tratado de teología, aun cuando lo hace, ¿ya? Pero está mostrando un concepto de que tenemos que ser todos, en este caso los filipenses y los que estamos escuchando esta epístola, como era Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Era un hombre que procuraba los primeros lugares, era un hombre que procuraba ser el top top, era un hombre que procuraba estar por encima de los demás. No, no, ese es el concepto. No trata de explicar la Trinidad, el apóstol Pablo, aun cuando lo hace de cierta manera, ¿cierto? Hablando de la preexistencia de Cristo, ¿ya? Pero el concepto que está detrás es mucho más profundo, de que nosotros tenemos que ser como Jesús, que el cual, siendo Dios mismo, recordamos, ¿cierto? Claramente, existiendo en forma de Dios, Jesús, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios trino, ¿cierto? En igual proporción, en igual autoridad, en igual poder que Dios el Padre, que Dios el Espíritu Santo. Es una doctrina fundamental del cristianismo evangélico, ¿cierto? Protestante, en el cual creemos que el Hijo de Dios, ¿cierto? Es Dios desde siempre, no fue formado en el y ni apareció en el vientre de María, sino que ya existía, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, ¿cierto? Juan 1:1. Y tendemos, ¿cierto?, de parte de la palabra del Señor, de que desde el Génesis, ¿cierto? Cuando se dice, hagamos pues al hombre, ¿quién es? Elohim, ¿cierto? El Dios creador, una palabra plural para referirse a Dios. Y hablar de la teología de Trinidad, ustedes ya lo vieron, pero el mensaje de fondo es que el apóstol está indicando, aun cuando Cristo es Dios eterno, sustentador, principal, todopoderoso, ¿cierto? Se despojó de esa condición. Pero acá hay un concepto, ¿cierto? Despojarse a sí mismo y tomando forma de siervo y eso semejante a los hombres, ya también nos involucra un concepto que es sumamente relevante entender, ya, de que a pesar de que Dios, en la persona de su Hijo, Jesucristo, ¿cierto? Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, Él no puede en esencia dejar de ser Dios. ¿Ok? Sino que él toma la forma, ¿cierto?, de un siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque era totalmente necesario para cumplir los pactos del Antiguo Testamento, de que se pudiera cumplir la ley y cumplir el sacrificio perfecto para que pudiéramos pasar a la dispensación de la gracia, para que pudiéramos pasar al periodo, ¿cierto?, de la venida del reino de los cielos, como dice la predicación de Juan el Bautista, y Jesús mismo ha repetido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es importante entender de que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, eterno, permanente, decidió voluntariamente disponer su vida, ¿ya? Para hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder pagar el precio que se necesitaba pagar en la ley. Para la ley, ya que ahí tiene todo el Antiguo Testamento, y si quiere mayor detalle, esto está en el libro de Romanos por el mismo apóstol Pablo. En la ley, el sacrificio, ¿cierto?, se llevaba ya donde un sumo sacerdote una vez al año, ¿cierto?, entraba por el pueblo, ¿cierto?, y por sí mismo y entregaba una ofrenda, ¿ya? Ese prototipo de sacerdote, ofrenda y Dios tiene dos puntos débiles, que es la ofrenda, porque podía o no ser santa, podía o no ser especial, sin mancha o algo así, y el sacerdote. Incluso el sacerdote entraba con unas campanitas, ¿cierto? Hemos estudiado hoy en Pentateuco, que incluso si se encontraba en pecado moría irremisiblemente en ese momento y era arrastrado cuando dejaban de sonar las campanitas, ¿ya? Entonces, para que se cumpliera la ley se necesitaba una ofrenda perfecta, ¿cierto? Y no hay ningún ser humano perfecto, ni uno. La Biblia dice, se buscó, ¿cierto? Y no sea yo quien fuera digno. No hay santo, ni uno solo, no hay justo, ni uno solo, dice la palabra también.
Y también Romanos 3:23 claramente dice, por cuanto todos pecaron, estamos instituidos a la gloria de Dios. Entonces, no hay un solo hombre perfecto, no hay ninguna ofrenda humana que pueda ser perfecta, salvo el único humano que no ha pecado, que es Jesús, ¿ya? Ofrenda perfecta, sacerdote perfecto, que es Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque se presentó a sí mismo, ¿ya? Llevando, ¿cierto? La ofrenda que es su propio cuerpo, su propia vida entregada en propiciación por todos. Entonces, sacerdote perfecto, ofrenda perfecto y un Dios perfecto. Se cuadra se cumple este encuadre, por lo cual sí se permite, ¿cierto? Que era la única manera de poder cumplir la ley, que existiera sacrificio perfecto. Y eso el único que lo puede hacer es Jesús. Por eso que dice en el verso, ¿cierto? 8, si estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la única manera de cumplir eso, y la única, como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Recordamos en Génesis aproximadamente capítulo 15, aproximadamente por ahí, Abraham, ¿cierto? Cuando va a presentar a su hijo Isaac y no llevan sacrificio, él le dice, Dios se proveerá del Cordero, ¿cierto? Y más adelante Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba cumpliendo, ¿cierto? Esa palabra donde Jesucristo es quien se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte. Y no solamente cualquier muerte, sino una muerte de cruz que representa a mi juicio, todo lo más vil del ser humano, lo más bajo de nuestra especie, lo más bajo de nuestras formas como criaturas, lo que le hicimos a Jesús. Lo que le hicimos a Jesús representa todo lo que somos, todo, eso es lo que valemos nosotros, ¿ya? Hicimos y nos ensañamos con Él, porque como creación no tenemos cómo salir por nosotros adelante, es imposible. Somos malos por naturaleza. Fallamos por naturaleza, nos caemos, necesitamos un Salvador. Y por eso que Cristo Jesús vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y cumplió este concepto de la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, vivo, ¿ya? Para poder nosotros entender este concepto, ¿cierto? Entonces Jesús siendo Dios mismo, estando en las alturas, altísimo, todopoderoso, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es justamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Está diciendo, haya después en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Seamos iguales a Jesús, humillándonos. ¿Ya? Es por eso que, hermano, insisto, y le he insistido todas las clases, creo, no existe en el Evangelio el concepto de las castas, no existe el concepto de que yo soy superior a mi hermano, no existe el concepto, aunque yo sirva al Señor, aunque sea pastor, apóstol, profeta, lo que sea, yo no soy mejor que mi hermano, ni soy superior. En la iglesia todos somos iguales, somos transversales, pero como pastor, si pucha, el obispo tiene tantos años, esta experiencia, ha servido al Señor aquí, allá, etcétera, estamos entendiendo de que estamos eh, siendo parte del cuerpo, que es su iglesia, ¿cierto? Pero todos somos miembros. El corazón podría decir yo soy el más importante, ¿cierto? En un cuerpo. Pero el pulmón decía, pero si yo no me muevo, tú no funcionas. El cerebro podría decir, yo le mando señales a todos, pero el cerebro dice, si no le llega sangre, se muere. Entonces, todos somos parte. Entonces, es un concepto sumamente importante y se lo recalco y lo repito porque el apóstol Pablo es majadero al respecto. Y Jesús también lo fue. Que, insisto, situaciones, consideraciones que vemos que son conceptos mundanos, que no deberían ser parte de la iglesia, ¿ya? No deberían existir hermanos de primera categoría, hermanos de segunda categoría, eh, personas, líderes que creen semidioses. Yo no sé, que no les basta con ser reverendo, obispo, ahora quieren ser pastores, perdón, apóstoles, y después van a, no sé, van a querer ser arcángel, no sé.
que ese deseo tan propio del ser humano de querer admiración, de tener, y eso no viene de nosotros, viene del pecado que muere en nosotros, que es la misma raíz que la cual tiene Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios, como que aferrarse, quiso ser igual a Dios, perdón, ¿ya? En cambio, Cristo, no, al revés, hace el concepto inverso. Yo soy Dios, yo soy infinito en poder, yo soy todopoderoso, soy omnisciente, pero aún siendo así como soy, me humillo, bajo a ser una miserable hormiga, ¿cierto? Como podríamos compararlo con nosotros, como si nosotros comparáramos con una cucaracha, algo así, no sé. Imagínense Dios Todopoderoso limitado por un cuerpo, limitado teniendo que ir al baño, teniendo que sentir hambre, calor, sudor. Aún así, por amor, Cristo lo hizo y se despojó, ¿cierto? Y hizo tal sacrificio, en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que vemos que el sacrificio de Cristo es tan excelso que, ¿cierto? En su nombre, en su nombre, se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Luego de la humillación viene la exaltación. Y eso es un concepto bíblico. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, cuando fuere el tiempo, Él os exaltará. Nosotros tenemos que ser siervos, nosotros tenemos que ser los menores, los más chicos. Tenemos que considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. No es fácil, por supuesto, porque el ser humano quiere admiración. Nos preparan toda la vida para eso. Nos preparan y nos enseñan que la fama es lo mejor, nos enseñan que el ser reconocido es lo mejor, que el tener dinero, el ser apreciado es lo mejor. Pero Cristo fue despreciado, desechado, ¿ya? Él dejó su trono para salvarnos. Aleluya. Amén. Amén. Qué bella enseñanza, que quería hacer un poco más de énfasis en ese concepto. El capítulo 2 versos del 5 al 11 es más profundo. Usted lo puede ahí ver en su material, ya cómo se aprecia el concepto de la humillación de Jesús, que se apreció a lo largo de toda su vida. Imagínense, vemos a un Cristo naciendo en un pesebre, pues, hermano, en un pesebre, o sea, es lo más bajo, muriendo en una cruz, ¿ya? Entonces, también vemos que es un concepto sumamente importante. Los que amamos al Señor tenemos que ser así, humildes, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Amén. Quiero también enfocar un poquito en lo que muestra en los versos 19 al 24 aproximadamente, ya, donde se aflora el corazón del apóstol. Ya quiero comentárselo, ¿cierto? Que me llama la atención y como yo les decía, ojalá pudiéramos nosotros ser parte de aquellos que hacen la diferencia con nuestros líderes, con nuestros pastores, para que ellos tengan que hablar de nosotros como iglesia, así como Pablo hablaba de los filipenses, con cariño, con aprecio, y no con desdén, con dolor. ¿Ok? Verso 19. 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Entonces, me llama la atención, perdón, cómo el corazón del apóstol se representa en estas frases. Eh, Vemos que en Timoteo, vamos a aprender las pistas pastorales, es llamado prácticamente como hijo amado, ¿cierto? De ahí viene el concepto de la paternidad espiritual, por así decirlo. Ya que si bien es cierto un concepto bíblico mostrado ahí en epístolas pastorales, que lo vamos a ver luego, eh, tampoco es una regla, es una regla, ¿ya? Entonces, acá el apóstol está hablando desde el corazón. Y yo puedo decir que hay ciertas personas que uno considera como hijos espirituales, desde el corazón. No es doctrinalmente, quizás sí,
porque uno no es dueño de las personas, pero el interés, el amor, el incorporar a una persona en tu vida puede llegar a esta relación. Fíjese que eh, él espera enviarles a Timoteo, un líder de confianza de él, para que saber de su estado, ¿ya? Y para que Pablo también esté de buen ánimo, ¿ya? Y ahí hace una comparación entre Timoteo y las demás personas, porque todos, ¿quiénes? Todos los otros, ¿cierto? Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quizás muchos querían estar con el apóstol Pablo, quizás muchos querían ayudarle, pero no todos hacían lo que Timoteo hacía. ¿Ya? Dice, pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y espero a este enviaros para que yo vea cómo van mis asuntos. Nosotros tenemos que volvernos personas que sean serviciales. Nosotros tenemos que volvernos personas que sean útiles, no solo al Evangelio, entendiendo que, por supuesto, el fin máximo es ser útil al Evangelio, pero ser útiles a nuestros líderes, en nuestro caso, a nuestros pastores. Ojalá nuestros pastores pudieran decir de nosotros: yo voy a enviar al hermano Pedro, a la hermana Mariana, al hermano Juanito, quien sea, porque él me hará saber de ustedes y todo lo que él os dijere está en buena ley. Entonces, cuando nosotros vemos que el corazón del apóstol se abre hacia los filipenses, y por eso quería enviarle a su mejor hombre, por así decirlo. ¿Ya? Pero antes de poder enviar a Timoteo, el verso 25 dice: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, está enviando, ¿cierto?, a Epafrodito con estas características que da el apóstol Pablo de él: hermano, colaborador, compañero de milicia, que además era el mensajero que había traído la ofrenda, probablemente había traído la ofrenda de los filipenses, ¿ya? Administrador de mis necesidades. Tenía gran deseo de ver. Entonces, esta es una carta de mucho corazón, de mucho amor, ¿ya? Epafrodito era un colaborador, está siempre, como él dice, compañero de milicia. Estos hombres se decidían estar con el apóstol en medio de su prisión. Recuerde que el apóstol está en prisión, ¿ya? Entonces, él había traído las dádivas, Epafrodito había traído las dádivas, la ofrenda de Filipo, ¿ya? Y ahora iba de vuelta, ¿cierto?, con esta carta para poder entregar todos estos conceptos, ¿ya? Epafrodito necesitaba o tenía nostalgia de poder volver a saber de la gente de Filipo, y también para que tuvieran, la gente de Filipos estuviera tranquilo respecto a su salud, dado que efectivamente estuvo enfermo y a punto de morir, ¿ya? Eh, pero Dios tuvo misericordia de él y también de Pablo. Amén. Entonces, acá también uno se confronta con algunas cosas, como por ejemplo que estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de un hombre de Dios sumamente usado, pero que uno de sus colaboradores estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir. O sea, oraron por él, lo ungieron, me imagino, hicieron cadena de oración, ayuno. Eh, y eso dice la palabra del Señor, que Dios tuvo misericordia de Pablo. ¿Para qué? Para que no se añadiese tristeza sobre tristeza. Imagínense, está preso, no puede ver a la iglesia, está preocupado. Y además su colaborador firme ahí, compañero de milicia, se enferma a tal punto de morirse, o morirse. Habría sido más dolor para él. Por eso que da gracias porque no fue así. Aleluya. Amén. Seguimos adelante. Usted ya tiene sus preguntas, ahí está complementando, ¿cierto?, el texto. Yo solamente estoy tratando de hacer esta clase que está grabada un poco
de concepto, un poco de profundidad. Vamos al capítulo 3, ¿ya? De Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, el apóstol está indicando claramente que esto ya se lo había dicho y ya se lo había escrito probablemente, ¿cierto? Pero sí claramente vuelve de nuevo a decir lo mismo que dice en la carta de Efesios, lo mismo que dice en el resto de las cartas también de la prisión respecto de la gente y pseudo hermanos que querían atacar la iglesia. ¿Ya? La iglesia, el cuerpo de creyentes, me refiero. Y comienza del verso 2 y 3 a decir estas características de las personas. Dice, verso 2 3 2 y guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que viene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir circuncidado al octavo día, etcétera, etcétera, etcétera. Acá siempre habían, en medio de la iglesia, personas que querían volver al judaísmo, que se volvieron o que eran judaizantes, que pensaban que, si bien es cierto, Jesús vino a entregar la salvación, pero tenían que pasar por la ley, tenían que guardar la tradición. Y eso no era así. ¿Ya? Ahora, tres conceptos o tres tipos de personas se ven para, para que afectan o que pueden afectar las iglesias, el cuerpo de creyentes. Disculpen, hermano, voy a abrir un poquito la ventana que hace mucho calor acá en Arica. Esperen un poquito. Ya, déjalo. Entonces, eh, dice, guardados de los perros. Cualquiera que lee esta porción, ¿cierto? Dirá, oye, esto es antianimalista, ¿cómo puede ser esto? ¿Ya? La versión textual nos dice, por los demás hermanos, dice, guardaos de los perros, efectivamente, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, ¿ok? Entonces, acá en general, ¿cierto? Acá la palabra asociada a perros es un término de desprecio, tanto de los judíos como de los griegos, ¿ok? Ahora, nosotros estamos en un contexto donde está hablando de aquellos que querían volver al judaísmo, al judaizante, a ser judaizantes. Entonces, dentro de ese contexto es el que se está mostrando esta, esta frase, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Entonces, siempre se usa la palabra perro para señalar desprecio, reproche o miedo, ¿ya? Eh, cuando nosotros estamos en la iglesia, hay una frase, no sé si será chilena, dice que en la viña del Señor hay de todo. Y efectivamente sí hay de todo, ¿ya? Debo ser consciente que en mi vida cristiana he conocido a las personas más maravillosas de mi vida, personas que son realmente una luz de esperanza en medio de tanta maldad, gente tan preciosamente bella en Jesús. Pero créanme que también he conocido a las personas de la más baja calaña, ¿ya? Y eso no habla bien de nosotros, por supuesto. Y el apóstol Pablo que está diciendo, guárdate de aquellas personas, guardaos de los perros, guardaos de aquellos que son despreciables, aquellos que son personas que generan situaciones de degradación, aquellos que son eh, sucios en el concepto de volverse al judaísmo, en el concepto que manchan el evangelio verdadero con estos conceptos. ¿Ya? Hoy día nosotros en Chile la palabra perro es como buena onda, no, buena perro, que sea así como, ya.
o andamos aperrados, decimos, pero esto no es así, acá no, es un concepto de desprecio, es un concepto de refiriéndose a aquellas personas que mancillan, ensucian el Evangelio. Guárdate los perros, guárdate de los malos obreros, los malos obreros. ¿Quién es el mal obrero? El que no trabaja, aquel que saca la vuelta, que no cumple su misión. Entonces, mucho bla bla, mucha filosofía, mucho bonito, ya que nosotros podemos hacer acá, mucha supuestamente Biblia, pero poca acción, poco carácter, ya, guardado de los mutiladores del cuerpo, ¿cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia, aquellos que dividen, aquellos que tienen doble pensamiento. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. La Biblia no nos dice que no van a ver estas personas, al contrario. Ya habían en aquel tiempo con los apóstoles ahí vivos, en vivo, en directo, con Jesús a menos de 50 años de haber ascendido. Pero aún así, ya habían en aquel tiempo personas que mutilaban la iglesia, mutilaban el cuerpo. Y hoy día, ¿cuánta gente no ha hoy día hecho tanto daño, tanto dolor en las iglesias porque no han sabido guardar la unidad, no se han sabido someter? ¿Ya? Hoy día cualquier persona no le parece algo, se enoja con el pastor, se lleva a la gente y forma su propia iglesia. ¿Ya? Y eso es claramente lo que aparece acá, mutiladores del cuerpo. Pasan los años, nadie se acuerda y cada uno hace su organización. Entonces, eso no está bien, no debe ser así. Nosotros, si bien entendemos de parte del Señor que Dios es soberano y permite todas las situaciones, tampoco podemos entender que el propósito de Dios sea ese. ¿Ya? Existe la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Entonces nos está advirtiendo el apóstol que van a venir personas que, representados en este caso por los judaizantes, ¿cierto? Que querían hacer volver al pueblo, a la iglesia, ¿cierto? A concepto de circuncidarse, concepto judaizante. Y eso que no debe pasar a la iglesia no debe volver a rudimentos básicos, ¿ya? Nosotros salimos del mundo, salimos de conocer este sistema mundano y pasamos a la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es la que nos tiene que alumbrar. Y todos tenemos que mirarlo en eso. Muchos quizás o venían del mundo católico, ¿cierto? Donde existen varios conceptos que no son bíblicos y que son confrontados en esta epístola, ¿ya? En Colosenses también, por ejemplo, el concepto de la manda, el concepto de la manda que tiene el católico, dice, voy a la Virgencita o al Santito y hago una manda, y después yo tengo que pagar esa manda. Ese concepto que en la Biblia no está, en el cristianismo verdadero no está, no existe, no es algo que tú tengas que hacer para pagar por tu salvación o para pagar por un beneficio. Hoy día también vemos en muchas mega iglesias de telepredicadores, ¿cierto? Donde prácticamente se cobra por el Evangelio. ¿Ya? Entonces no tiene sentido, ese es un concepto que no está en la Biblia, no está en la Biblia, no es así, guardados de los mutiladores del cuerpo, guardados de los malos obreros, guardados de los perros, aquellos que nos llevan a tradiciones anteriores, ¿no? El concepto de la manda no está bien, no existe, no hay algo que tú tengas que hacer a Dios, ya, si Dios, si tú me sanás a mi hijo, yo te hago tal cosa. Así, no, eso no es así. Tampoco tenemos que añadir conceptos, ¿cierto? Que se escuchan a diario como, el karma, no, eso te vino por el karma. Nosotros no creemos en el karma, hermano. No creemos en el karma, creemos en lo que la Biblia dice, que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cierto? No hay un equilibrio, mega equilibrio entre el bien y el mal, no, nosotros esos conceptos no. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que Dios rige todo y en todo está guardado y bajo su soberanía, porque de Él y para Él y por Él y por Él son todas las cosas, dice la palabra. Entonces, entendemos de parte del Señor que estas personas, ¿cierto? Que son los que están atacando a la iglesia, son distintos a Pablo. Y Pablo en el verso 16, 3:16, o más bien dicho 3:15, 3:14. Bueno, 3:13 en realidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿ya?
todo lo que está atrás lo olvido y me extiendo hacia llegar a la meta. ¿Para qué? Para ser diferente a estos hombres, ¿cierto? O mujeres, según sea el caso, ¿cierto? Que son mutiladores de cuerpo, malos obreros, perros, ¿ya? Y los que somos perfectos, esto mismo sintamos, verso 14, así una, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo está mostrando, no sean como los mutiladores de cuerpo, no sean como los malos obreros, no sean como los perros, imítenme a mí. ¿Qué han visto en Pablo? ¿Qué han visto? Su compromiso, su doctrinalmente sano, ya la llenura del Espíritu Santo. Estas personas, ya, eh, son enemigos de Cristo. Verso 18, los que mutilan el cuerpo, los perros, los malos obreros. Verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos enemigos de la cruz de Cristo no es el Imperio Romano, no es los gnósticos, los agnósticos, los mormones, los testigos de Jehová, no. Son personas dentro de la misma iglesia que tienen estos conceptos, representados por el apóstol Pablo, ¿cierto? Guardados los perros, tiradores del cuerpo y los malos obreros. Y ellos son los que son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener ese cuidado de estar entendiendo que estas personas pueden estar en medio de nosotros. Y yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ser alguien que mutile el cuerpo, por eso me someto. Por eso quiero tratar, ¿cierto?, de servir al Señor de corazón. Por eso que no quiero ser un mal obrero, quiero trabajar. Por eso que no quiero ser alguien despreciable. Alguien que me digan, oye, mira, ahí va un pastor o un cristiano, mira, pero es así, es asá, es asá. No, no quiero eso. No quiero que me digan, iba como perden, con desprecio. No. Yo quiero que se hable de mí como de Noé, que se hable de mí como de Pablo, incluso mismo, hacer imitadores de mí. Entonces, estos consejos que el apóstol está mostrando, ¿por qué? Porque ya en aquel tiempo habían personas que marcaban esta diferencia en la iglesia. No eran externos, era gente de iglesia. También, verso 8 del capítulo 4 también quiero hacer un importante análisis del término de la epístola, ¿ya? El verso 8, un verso clásico, conocido, ¿ya? Que nos muestra algo sumamente relevante en lo que es el pensamiento. Verso 8, ¿ya? De cómo cristianos tenemos que pensar. Por lo demás, hermanos, 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto va a ser, y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo verso, tremendo verso, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que estar en nuestro pensamiento? Usted sabe que el campo de ataque del enemigo no es nuestro corazón. Usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, usted le sigue, trata de servirle. El campo de ataque del enemigo es su mente, en mi mente. Por eso el apóstol nos está mostrando, ¿cierto?, este camino, ¿cierto?, para poder batallar y tener la mente de Cristo, como se dice, ¿ya? Todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo de Cristo es lo verdadero. Amén. Claramente, eso es así. Todo lo honesto, lo que está en la palabra del Señor, lo que está en la Biblia, es lo honesto. Todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que viene de Dios, lo tiene buen nombre. En esto tenemos que tener aquello que es digno de alabanza, en esto pensar. O sea, todo lo bueno, hermano. Como dice Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que ocupar nuestra mente? En todas las cosas positivas, las cosas de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros, no las cosas de acá de la tierra, ¿cierto? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, en eso tenemos que pensar. Y más encima nos hace el desafío a todos, para que un día usted y yo, como líderes cristianos, como pastores, como siervos, como
encargado de obras, como a cargo de los jóvenes, como los que trabajan con varones, como un hermano, ujier, un líder o hermana de las damas, poder decir el verso número 9, decirle a las personas que están a nuestro alrededor, los hermanos nuevos, lo que aprendiste, recibisteis, oísteis, vistes en mí, esto hacer. Uf, podríamos nosotros decirle eso a nuestros hijos. No es tan fácil. Pero ese es el desafío. Buscando a Cristo, sirviendo al Señor, siguiéndole, buscándole, podemos llegar a decir un día lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hace. Aleluya. Amén. Tremendo, tremendo que el Señor ponga ese desafío, ese anhelo de servirle de tal manera, de poder llegar a decir esto. Yo quiero que digan esto de mí. Yo quiero que digan, oh, me gustaría ser como el pastor. Y usted podría decir también, o sus hijos podrían decir, yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero tenemos que trabajar acá, en nuestra mente. Todo lo honesto, todo lo meter en nuestra mente. Hoy día es tan fácil, la cantidad de basura que podemos meter acá en nuestra mente. Pero si la llenamos de palabra de Dios, la llenamos, escuchamos palabras, estamos estudiando estudio bíblico, vamos a la iglesia, tenemos cosas buenas, vamos a ir de a poco, ¿cierto? Subiendo y acercándonos cada vez más a que nuestro pensamiento sea como el pensamiento de Cristo. Amén. Para terminar esta breve resumen de clase de la semana 4 que es el término de Filipenses, creo que veamos los últimos versos, porque también se ve varios de los conceptos que son importantes. Verso 10, 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, acá estamos hablando de efectivamente lo más probable que se le haya enviado una ofrenda desde la iglesia de Filipo a el apóstol. Él estaba preso, no podía trabajar, las condiciones eran paupérrimas probablemente, pero ellos habían revivido su cuidado enviando, ¿cierto?, esta ofrenda, ¿ya? Y se gozó el apóstol Pablo. Fíjese que eh, Dios nos bendice a cada uno de nosotros, ¿cierto? Alguien puede decir, "Bueno, a algunos bendice más, a otros bendice menos, pero a todos nos bendice, ¿ok? Pero cuando uno tiene la posibilidad de tener cómo bendecir a otros, es algo sumamente importante, dejarse usar por Dios. Usted, aunque sea algo poco, aunque sea una víveres o un dinero que usted determine, no sé, puedo decir ya, no sé, 10 lucas, 50 lucas, 100 lucas, lo que sea, lo que esté en su corazón y decir, Señor, muéstrame quién necesita este dinero, muéstrame quién necesita esta mercadería. Vaya al supermercado, lleve una porción y dígale al Señor. Y Dios le va a mostrar. Y Dios va a tocar su corazón, se lo aseguro. ¿Ya? Eh, no son pocas las veces de que siervos del Señor, sobre todo pastores, pastoras, muestran que han estado orando por una situación y esa situación Dios la ha respondido. ¿Por qué? Porque hubo un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y en este caso los filipenses hicieron lo necesario. Cualquiera piensa que la iglesia de Filipo era una iglesia millonaria o rica, no, era una iglesia de gente pobre. Pero unidos, juntaron y enviaron esta ofrenda para el apóstol Pablo, que también es necesaria, hermano. Hay ministerios hoy día, misioneros sobre todo, que necesitan de tu aporte, necesitan de mi aporte. Y ellos a veces están solos en un lugar y no tienen cómo ganarse la vida haciendo otra cosa que no sea, obviamente, el llamado que tienen, porque es hacer la misión. Y Dios toca su corazón, el mío, para enviar una ofrenda, para hacer. Entonces, este es un concepto que no deja de ser válido. La iglesia debe sostener a sus misioneros, la iglesia debe bendecir a los que están en necesidad, la iglesia tiene una labor social, primero, como dice Gálatas, creo que es 6:22, no me acuerdo por ahí, pero dice, mayormente a los de la casa de Dios, primero la iglesia y luego los de afuera, pero
La idea es llegar a ambos, ¿ok? Con dádivas, en este caso puede ser traducido como mercadería o pagar una cuenta de luz, que la iglesia se puede organizar para juntar un dinero para X personas, ¿entiendes? Entonces, y ahí en adelante viene uno de los versos más conocidos de la Biblia, pero está en el contexto de la necesidad física que tenía Pablo. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez, ¿de qué? De la que le enviaron, de la ofrenda. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aleluya. Amén. Esto es tremendo. A pesar de que está agradeciendo el apóstol por la ofrenda y por la preocupación, y está bien que lo hagamos y corresponde que lo hagamos, aún así el apóstol está mostrando que él ha indicado un principio bíblico, a contentarse sea cual sea su condición. Hermano, el futuro no lo sabemos. Hoy día estamos bien, mañana no sabemos. Hoy quizás estamos económicamente estables, pero mañana puede que no sea así. Entonces tenemos que aprender a contentarnos sea cual sea la situación. Sé vivir humildemente y en abundancia. En todo y por todo estoy preparado a eso. Así debemos ser. Eh, yo creo que hay personas que Dios no les da más porque no van a saber cómo eh, desenvolverse con ese recurso más. Eh, a lo mejor no podrían decir esta frase que decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay gente que no sabe tener abundancia, no sabe, se vuelve loco. ¿Cuántas personas nos ha sacado la Boya Gol o lo que había antes, lo otro, el Kino, no sé si existen todavía? Y han perdido todo rápidamente porque no saben tener abundancia, no saben cuidar la plata. En cambio, el apóstol está diciendo, no, nosotros no seamos así, imítenme y yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y nuevamente es un concepto que es transversal en toda la Biblia, que nosotros tenemos que ser ubicados, tenemos que anhelar las bendiciones y anhelos del reino de Dios y no las cosas de acá. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No está malo tener una buena situación, no es malo tener un vehículo, no es malo tener dinero, no es malo tener una buena casa, no, no es eso malo. Lo malo es poner eso en primer lugar. Eso es idolatría. Dios dijo claramente, no se puede amar a Dios y a la riqueza, que esta es la palabra de Mamón, Dios Mamón. No se puede servir a Dios y a Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza. ¿Ya? O sirves a uno o sirves al otro. Y esto es lo que el apóstol está diciendo, ¿no? Si Dios me bendice, que estoy con cubiertas mis necesidades, bien. Y si no, bien también. Igual le sirvo, igual sigo sirviendo al Señor, ¿cierto? Aún así estoy saciado como para tener hambre, como para estar saciado, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Y ahí viene el texto clásico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque viene de lo que está diciendo anteriormente, de las carencias. Todo lo puedo, a pesar de que no tengo nada, a pesar de que no hay eh, cómo lograr quizás una abundancia, aún así todo lo puedo, es Cristo que me fortalece. Sin embargo, el verso 14 viene pegadito al 13. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Aleluya. Bien hiciste. Sin embargo, a pesar de que todo lo puedo, a pesar de que sé vivir humildemente, a pesar de que estoy preparado para vivir todo, igual bien hicieron que participar conmigo en mi tribulación. Amén. O sea, es como cuando alguien dice, no, que el pastor tiene que sufrir por la causa de Cristo y tienen que pasarle esas cosas, porque no, ¿por qué? Si ya suficiente tiene con la carga de las iglesias, la carga de las personas, los problemas. Una de las cosas más difíciles para uno que ha servido como pastor es desligarse de los problemas de las personas. Porque el común de los mortales tiene sus problemas y los de su familia. El pastor no, tiene los problemas de su familia, de él y además los de toda la iglesia. Entonces, bien hiciste, a pesar de que todo lo puedo en Cristo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Como yo le decía a la primera clase de Filipenses, poder quizá ubicar, pensar algunos líderes, hermanos antiguos, pastores antiguos que hoy día no tienen mucho sustento, llegar donde ellos, llevarles
mercadería o dinero, personas que han entregado todo por el Evangelio, que hoy día están postradas, quizás ancianas, ya no pueden ir a la iglesia y se va apagando, se llama. Y no debe ser así, no debe ser así. Entonces, el verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aleluya. Incluso cuando estaba en Tesalónica le enviaron también, una y otra vez, dice. Preocupados, ¿no? Preocupados. Así deberíamos ser nosotros como iglesia, preocupados. Tenemos misioneros que están llevando el mensaje y si no tenemos nosotros, busquemos a alguien que aportar, alguien en que movernos. ¿Para qué? Para que una tras vez, ¿cierto? Estemos recibiendo de esta persona esté recibiendo de nosotros lo necesario para cubrir sus necesidades. La verdad que este es un concepto que es bastante usado en las escuelas misioneras. ¿Ya? Hay todo un concepto para mantener a los misioneros. Y la verdad que hay varios tipos de misioneros, ¿no? Algunos como los que aparece acá el apóstol Pablo y otros que simplemente van a pasear, ¿ya? Porque también se da, hermano, también se da. Y lo que hay que hacer es entender y servir y apoyar a aquellos siervos que efectivamente están dando la batalla. Y usted lo nota inmediatamente, inmediatamente sabe quién está dando la batalla por el Señor y quién está paseando, por así decirlo. No debe ser así, pero es, hermano, créanme. Pasa. El apóstol Pablo está dando gracias porque lo apoyan. Am, También hay que ser bien coherentes, hermano, y bien legales a recibir un apoyo de una persona o de una iglesia. Usted tiene un compromiso, si usted dice, ¿sabe qué, pastor? Quiero hacer un proyecto social, quiero hacer no sé qué cosa, que allá, y logra conseguir que los hermanos aporten dinero. Ese dinero tiene que ir a ese motivo. Hay que ser legal, hay que ser coherente, que vuestro sí sea sí, vuestro no, no sea no. ¿Por qué? Porque eso habla bien del Evangelio, ¿cierto? Y eso va a significar que las personas van a aportar para esa necesidad, no para otra cosa, no para que se transforme en otra cosa, sino para esa necesidad. ¿Ya? No es que busque dádivas, como dice el verso 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto, el fruto es el que nos permite hacer lo que está en el corazón, ¿cierto? Que es positivo. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Parfodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Había recibido con mucha bendición el apóstol Pablo. Amén. Mi Dios, pues, verso 19, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por siglos de los siglos. Él suplirá todo lo que falta. ¿A quién? A los filipenses. Por lo tanto, no era una iglesia rica, era una iglesia trabajadora. Acuérdense que una de las tres personas el tipo de personas que el apóstol Pablo rechaza, los malos obreros. Estos eran buenos obreros, pero había gente que quería meterse en medio de la iglesia. Aleluya, aleluya, amén. Así que, bueno, este ha sido un poquito la clase número de la semana 4. Espero que hayamos podido profundizar algunos conceptos. Las preguntas están en su guía, el texto también está. Prepárese para la prueba de la próxima semana. La próxima semana nos juntamos, le envío la prueba, resolvemos dudas, lo que sea, y usted tiene 24 horas para enviarla. Así que estamos semana 1, 2, 3, 4, Efesios y Filipenses, próxima semana la prueba. Así que, hermano, estudie durante la semana y nos estamos viendo ahí por el grupo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta bendición, esta oportunidad de poder estar juntos en esta clase. En tu palabra haya tocado corazón, eso mismo, cualquier persona que vea este video en YouTube también se ha tocado su corazón y pueda ir aprendiendo. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.